parece que de alguna manera lo que nos dice Pilar al final contesta la pregunta en relación al síntoma, que es lo más singular de cada sujeto y que no lo planteamos como un problema a solucionar, sino que lo pensamos como se las arregla con su sufrimiento con ese síntoma. Y bueno, esa es la diferencia del trastorno, que es un desorden, ya nos implica que hay algo que indica que hay un orden en otro lado, una norma al que el sujeto tenemos que encajarlo, una diferencia fundamental. Nosotros no trabajamos bajo ese concepto, ni hacemos entrar a los sujetos en una norma porque hay un desorden fuera de norma. Me parece que eso contesta, y me gustaba como lo decía Pilar en su trabajo, cómo cada cual da respuesta al sufrir, a su sufrimiento en la vida. Es decir, eso del síntoma es lo más singular de cada uno. Claudia preguntaba cómo se hacía con esto que traía el niño. Si pensamos que el síntoma es el modo en el que cualquier sujeto responde precisamente a ese agujero en el saber, ¿no? Es incurable que el sujeto tiene, alojar al niño desde el sufrimiento que de alguna manera traduce lo más singular que este niño trae, y muchas veces aceptar que ese síntoma que el niño trae es la solución que él ha encontrado, ¿no? Recuerdo lo que traía Graciela Broski cuando decía que no siempre es conveniente intentar modificar la solución que el sujeto ha encontrado, ¿no? Si le sirve, es la buena solución. Por otro lado, lo que sí vemos desde el punto de vista de las terapias cognitivo-comportamentales, y quiero subrayar lo de terapias, tomando lo que Ana Simonetti planteaba en un editorial del sitio, que ya ni siquiera se habla de psicoterapias, ¿no? Se había eliminado el psico de las terapias cognitivo-comportamentales, lo que ya deja de lado absolutamente cualquier dimensión que no sea la biológica. Lo que sí hacemos desde el psicoanálisis es alocar esa dimensión subjetiva del sujeto y del niño fundamentalmente. Alojar al niño como un analizante de pleno derecho, es decir, con la posibilidad de que pueda construir algún saber sobre lo que le pasa, ¿no? Por varias cuestiones, una que me fueron suscitando los comentarios, los trabajos, la película misma, una relación esta es una película que me impresionó muchísimo la segunda vez que la veo, y hay algo como que me genera, y trataba de ver si podía articular algo que escucho como una especie de doble discurso, ¿no? De estos test, de estas intenciones científicas, como no sé qué pensaban ustedes, como detrás de este discurso que se embandera, detrás de la idea de prevención, predicción, control, como un deseo oscuro de promoción de la violencia misma de la aplicación de los test, ¿no? Como una especie de instigación a la violencia, no sé, este Dominique es impresionante, ¿no? Ya hiciste cosas a propósito para molestar a las personas, ¿no? Ya entraste en la casa rompiendo, y si no se les ocurrió, hasta les da la idea, les pone el dibujito, fácil de entender cómo hacer para suicidarse, cómo hacer para entrar a una casa rompiendo puertas, ¿no? Sí. Lo interesante es ¿qué es eso? ¿Cuál es el destino de eso? Porque ¿qué es lo que primero pensamos? El otro es malo, es decir, planteamos una especie de paranoia generalizada. Es decir, ¿cuál es el destino de eso que el otro hoy hace? ¿O desde dónde el otro hace eso? Digo, es una pregunta que nos sirve para articular de algún modo las respuestas como psicoanalistas, ¿verdad? Pensaba yo, creo que todos los trabajos responden desde la misma perspectiva, por supuesto. Pensaba yo si era esperable de que el otro social tenga en cuenta a la singularidad. No, de ningún modo. Es decir, el trabajo de Silvina lo relata desde antes de la Revolución Francesa. Nunca es de esperar que el otro tenga en cuenta
a la singularidad. Por eso digo que la cuestión hoy, como desafío para los psicoanalistas, por eso trabajos que apuntan, creo que a las cuestiones nodales de la época, es situar qué es lo que mueve al otro hoy. Antes era el discurso del amo, hoy es los gadgets que sitúa Jorge o los manuales diagnósticos desbocados. Porque también podemos decir, bueno, no está tan mal situar algo del sufrimiento de los sujetos cuando de las patologías graves se trata, bla, bla, bla. El tema es qué uso. Y cuando uno se pregunta qué uso, en verdad entiendo que se encuentra como con una especie de cuello de botella, que es el cientismo al servicio del mercado, ¿verdad? Que es esto que plantea de algún modo Jorge. Y los sujetos satisfaciéndose de esa perspectiva ampliamente. Es decir, que el desafío que Jorge Agüero nos plantea es con qué respuesta vamos a empezar a dar los psicoanalistas frente a estos modos de satisfacción. ¿Sí? Entre los trabajos que nos aportaban, invito a quienes han estado investigando tanto en el CIEC como en la escuela, que nos aportaban previos a estas jornadas, había trabajos, sí, en el público que planteaban la cuestión de qué hacer con ciertos modos de demanda. Los pedidos de tratamiento vía internet, por ejemplo. Bien, así que quienes han participado en los espacios de investigación, si quieren aportar o preguntas, desde ya. Me parece muy interesante el que Álvaro mencionaba recién y que preguntaba Claudia respecto a qué uso desde el psicoanálisis hacemos de muchos de estos términos que se segregan a partir de estos instrumentos pseudocientíficos como los manuales, ¿no? Creo que Pilar mencionaba ciertos debates que se han suscitado, por ejemplo, en relación a la promoción ahora del autismo como un espectro, como un diagnóstico dimensional que a la vez engloba a otra serie de categorías, y a la vez precisamente ellos se plantean, el artículo periodístico que les mencionaba gira sobre eso, cierto mayor rigor en los criterios, lo cual dejaría a mucha gente afuera, ¿no? Entonces hay a la vez un conflicto allí de intereses en relación a mucha gente que quiere que eso se vuelva a ampliar para volver a entrar bajo ese nombre, y hay quienes no. Eric Loran menciona en un trabajo, por ejemplo, cierta cruzada de los grupos de Asperger, como los miálgicos que mencionaba Jorge, los Asperger que reivindican la propia especificidad de su nombre, porque ellos dicen no tienen nada que ver con el autismo y el aplanamiento intelectual que implica el autismo. Entonces ellos sí son, por ejemplo, uno de los que pretenden quedarse por fuera del autismo, pero de alguna manera, pero no por fuera del deseo, de alguna manera no por fuera del deseo. Hay algo en relación a lo que me parece pone en escena todo este movimiento en relación al DSM, que tiene que ver con cierto modo contemporáneo, como mencionaba Gaby en la primera mesa, respecto a un uso de los nombres para nombrar el sufrimiento contemporáneo que tiene, como diría, cierta materialidad en la lengua corriente nuestra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el TOC, el tema del TOC, ¿no? Realmente eso hace rato que ya ha dejado de ser meramente un diagnóstico, es parte de un término de nuestra lengua, tiene que ver con esto que mencionaba Jorge de la medicalización de la lengua toda, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto
análisis le cabe allí, me da la impresión, este movimiento de torsión que yo mencionaba al final del trabajo, en donde no sé si nos podemos plantear una posición de estar en el en vez, en la vereda del frente de este uso de la lengua del DSM, o si nos cabe en ese punto una posición, bueno, porque no sé si quiere más pragmática.